Como profesor de idiomas me doy cuenta que hay estudiantes con diferentes grados de autonomía. ¿Y esto qué significa? Pues imagina una persona que entiende cómo aprende, que entiende cómo aprende ella misma y cómo puede mejorar su propio proceso de aprendizaje. Entonces, los estudiantes con gran autonomía son estudiantes que aprenden solos de una manera mucho más efectiva. Y yo creo que al final ese es el objetivo que muchos estudiantes deberían buscar, tener una gran autonomía. Quiero mostrarte unos puntos que puedes tener en cuenta en un plan de estudios. Son puntos generales, pero que puedes tener en cuenta si eres profesor o si eres estudiante. Así que empezamos. La regla del 1%. Hay un autor llamado James Clear. He leído algunos de sus libros y él habla mucho de un concepto que se llama The Power of the Tiny Gains, que en español significa el poder de las pequeñas ganancias. ¿Y esto qué significa? Pues si estás estudiando y si quieres mejorar en tus estudios, no es necesario hacer sesiones maratónicas de estudio, 4 o 8 horas diarias, no. Según este concepto, es suficiente mejorar un 1% en una habilidad específica o un 1% en general. Es más importante crear una pequeña mejora cada día. Y entonces se genera un efecto como el interés compuesto. Es fascinante porque después de un periodo puedes ver un progreso enorme. Y el secreto está ahí. Según James Clear, si tú tienes como objetivo mejorar un 1% diariamente, después de un año vas a ser 37 veces mejor que cuando empezaste. ¿Y esto qué tiene que ver con un plan de estudios? Bueno, tiene que ver mucho. Porque si tú entiendes que con solo mejorar un 1% diario es suficiente, pues vas a sentirte más motivado para continuar con tu objetivo de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, puede ser algo como voy a practicar todos los días durante 10 o 15 minutos cierta cantidad de verbos y ya está. Y puedes mantener esto, por ejemplo, por una semana. Entonces, el objetivo es mejorar un poquito todos los días. No es necesario, como te dije, hacer sesiones maratónicas. Eso no es necesario. Tener un registro de lo que haces. Escribir es un superpoder. Cuando tú escribes es como si tuvieras un cerebro externo. Y esto es algo que yo hago todos los días. Me encanta mucho escribir. No solo lo hago de manera personal, sino en el contexto pues, de enseñanza. ¿Y por qué digo que es muy bueno? Porque te permite descargar toda la información que tienes en tu mente y te permite ver y entenderla de manera más profunda. Entonces, si eres profesor de español, puedes escribir después de la sesión y entonces tienes un registro de lo que se vio en la clase. Esto te va a permitir mejorar qué es lo que hiciste y te va a permitir saber dónde está el estudiante y para dónde va. Y si eres estudiante, pues también vas a tener un registro, por ejemplo, de verbos, de expresiones, etc. Como estudiante puedes analizar tus puntos débiles y tus puntos fuertes a lo largo del tiempo. ¿Cómo escribir después de una sesión de práctica, por ejemplo? Pues tienes muchas herramientas. Seguramente ya conoces Google Docs, ya conoces Word. Hay otras herramientas muy interesantes como Google Keep o Notion, que son herramientas muy poderosas para llevar registros. Siempre es aconsejable llevar una lista, por ejemplo, de las frases que aprendiste en determinados contextos. Quizás viste una serie en Netflix, entonces puedes tener un registro de esa serie. Al terminar de escuchar un podcast, por ejemplo, se puede llevar un resumen. O si, por ejemplo, terminaste una sesión de conversación con un tutor o un profesor, puedes escribir los errores más comunes. Entonces, mantén este hábito de escribir por lo menos durante un mes, ya seas profesor o estudiante, y vas a ver una mejora interesante. Diversifica materiales. No solo los materiales diseñados para aprender el idioma son los que se deben usar. Es importante darle variedad y usar materiales nativos, pueden ser periódicos, videos, libros, etc. Creo que en un plan de estudio siempre es importante, cuando se crea una rutina, darle como frescura a esa rutina y variar, puede ser semanalmente. Entonces semanalmente usas un recurso diferente que llame la atención. Sinergia con tu rutina. Cada persona tiene una rutina diferente y no todos los estudiantes van a tener tiempo todos los días para practicar 45 minutos una habilidad. Entonces es importante no generar tensión cuando se comparan las diferentes rutinas.
Si eres estudiante, pues mira, tú tienes un espacio disponible para practicar. No vale la pena sentirse frustrado o sentirse mal porque otra persona aprende más rápido. A veces sesiones largas de estudio no funcionan. Entonces, si hay una sesión muy larga, pues puedes contraerla. Puedes hacer la sesión más pequeña. O si hay una sesión muy corta y tú sientes que es muy corta, pues puedes hacerla un poquito más larga. Lo importante es como sentirnos cómodos con el tiempo que dedicamos a estudiar el español. Pienso que inicialmente el objetivo de un plan de estudios es crear hábitos. Si bien tenemos que ser responsables con el horario y tenemos que cumplir ese horario que vamos a hacer, es más importante el hábito, que después de un periodo, puede ser 2 semanas, un mes, ya sea natural. Es lo más importante. Calendarizar. Quizás al inicio puede ser un poco difícil, un poco aburrido, porque va a ser un poco estricto, pero la verdad es que cuando tú calendarizas, estás liberándote de distracciones. Y también tienes un control de tu tiempo mucho más detallado. Esto te permite usar ese tiempo extra para hacer otro tipo de actividades más relevantes para ti. Por día puedes buscar espacios de 30 o 60 minutos y lo importante es practicar las 4 habilidades: la escucha, la expresión oral, la expresión escrita y la lectura. Podrías calendarizar de esta manera: el martes hacer una actividad relacionada con la escucha. Por ejemplo, puedes pensar en ver una serie de Netflix durante 45 minutos. Luego, el miércoles se puede practicar otra habilidad, en este caso la lectura, con algún libro o un artículo de interés. Este puede ser un ejercicio de 30 o 40 minutos. El viernes se puede practicar con un tutor o un profesor y se haría por 45 minutos o 1 hora. Y finalmente, el fin de semana se puede practicar la escritura. Se puede hacer un ejercicio donde se va a escribir, por ejemplo, 2 o 3 párrafos sobre las conclusiones de la semana, sobre lo que se aprendió en la semana. Y en una semana se practicaron las 4 habilidades. Lo más importante es mantener este ritmo por lo menos un mes y allí vas a ver un progreso. Ya después de ese tiempo puedes hacer cambios, puedes hacer ciertas modificaciones. Recuerda, cuando tú calendarizas, tienes el control de tu tiempo y entonces te liberas de las distracciones. Cuando calendarizas, puedes ver el tiempo de exposición de un idioma. Esto es muy importante porque al final, cuando se aprende un idioma, tienes que analizar cuánto tiempo realmente estuviste con ese idioma. Si tienes alguna otra idea para agregar a un plan de estudios, por favor escríbelo en la sección de abajo. Me encantaría leerlo. Aprender una lengua, y en este caso el español, nunca ha sido tan fácil, pero entonces es importante tener cierta estructura para que podamos ver un progreso. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor dale like, suscríbete. Hasta la próxima.